Ahora vamos a echar un vistazo al campus virtual de la UOC, el que es probablemente el eje neurálgico de esta universidad, el punto más importante, aquel sitio en el que los alumnos pueden encontrar toda la información que necesitarán acerca de las asignaturas en las que están matriculados, sea el material didáctico, sea las guías para realizar los trabajos, sea los contactos con los profesores, con otros alumnos, con los tutores. También podrán realizar trámites administrativos y en general todo lo que tenga que ver con la universidad. Todo eso se hace desde el panel de administración de la página web de la UOC, es decir, desde el campus virtual. Como comprenderéis, voy a tener que capar algunas partes de la pantalla porque aparecen datos confidenciales míos y también información delicada de otros alumnos. Y bueno, no es plan. Bueno, al lío, vamos allá. Lo primero que tiene que hacer el alumno que quiera entrar en el campus virtual, pues obviamente es entrar a la página web, que en este caso es uoc.edu. Pues nada, hace clic en campus, yo ya estoy identificado, o sea que me entra directamente. Aquí estoy. En esta primera vista podemos ver aquí en la cabecera, bueno, pues una agenda, los grupos en los que yo estoy, un acceso directo al email corporativo de la universidad. En fin, si hago clic aquí, pues puedo modificar información de contacto mía, etcétera, ese tipo de cosillas. Luego aquí en el sidebar superior, pues nada, trámites burocráticos, acceso a la biblioteca de la universidad, acceso a más recursos que me ofrece la universidad, como la comunidad UOC, por ejemplo, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, lo importante está aquí abajo. Cada uno de estos bloques tienen que ver con cada una de las asignaturas en las que esté matriculado el alumno. Por ejemplo, esto es una asignatura, comportamiento del consumidor. Esto es otra asignatura, introducción al derecho. Introducción a la información financiera de la empresa, ¿vale? Por cada asignatura en la que estéis matriculados os aparecerá un bloque de este tipo, pues con un resumen de lo que va viendo en esa asignatura. Podréis también entrar directamente al email corporativo a través de este bloque, contactar con el tutor a través de este otro bloque y bueno, ver un poquito de información general de la universidad que ponen aquí a mano derecha. La gracia aquí está en entrar a las aulas, es decir, a las diversas asignaturas. Aquí arriba, por ejemplo, nos encontramos con una línea temporal en la que se nos van presentando los diversos trabajos que hay que realizar. Por ejemplo, desde el inicio del semestre, en esta asignatura ha habido que entregar una PEC 1. La PEC son los trabajos de la evaluación continua. Hoy nos muestra el inicio, la fecha máxima de entrega de la PEC 1, de la PEC 2, de la PEC 3, 4 y 5, ¿vale? El número de trabajos que hay que entregar por cada asignatura pues varía. En unas asignaturas son 4, en unas 5, en otras pueden ser 7, en fin, cada asignatura es un mundo. Luego aquí, pues nada, actualmente me encuentro en la PEC 4. Aquí me comentan, pues nada, información sobre fechas, el inicio es este, la entrega es esta, la solución en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Una descripción breve de qué va ese trabajo. Aquí tengo acceso al enunciado del trabajo, ahí aparecen las preguntas. Luego, pues nos comentan qué competencias y objetivos se buscan con este trabajo. Aquí pues lo mismo, pero de manera esquematizada. Y luego aquí abajo hay un enlace directo a los recursos de aprendizaje, es decir, a los principales materiales didácticos. Aquí a mano derecha esto os aparecerá capado, pues porque hay información delicada, nombres, apellidos y demás. Pero bueno, aquí está la zona del foro, donde todos los alumnos de esa asignatura pues escriben mensajes, el tablón de anuncios del profesor. Aquí se puede ver un listado de todos los alumnos que están online en este momento.
todos los alumnos de esa asignatura, ¿se entiende? Claro está. Y aquí abajo las vías de contacto con el equipo docente de la universidad, el profesor y el profesor colaborador. Luego aquí en la zona de evaluación, básicamente está entrega y registro de evaluación continua, que es donde se entregan los trabajos y donde se muestran las notas. Expediente académico, pues eso mismo, pero a modo global de todo el grado, de las notas que vais obteniendo. Y en recursos, que es la parte interesante, y por lo que pagáis esos 75 euros en la matrícula, es el material que os ofrece la universidad para que podáis estudiar. Hay formatos PDF, hay formatos para libros electrónicos, para ver directamente en página web, hay videolibros, hay audiolibros, podcast, hay recomendaciones de lecturas, de libros, os dan acceso a las webs. En este caso es para solucionar el trabajo en el que se encuentra actualmente la asignatura, ¿vale? Cada trabajo tiene su propia bibliografía, sus propios vídeos, sus propios materiales. Como podéis ver, se os da acceso a un montón de información. Aquí hay pues una chuleta rápida del tipo de formatos que os ofrecen, HTML, HTML5, audiolibro, videolibro, MoviePocket, que no tengo ni idea a qué se refiere con eso, formato texto para dispositivos portátiles, ebooks y PCs. Pues vale. En fin. Salgo de aquí. Y bueno, también tenéis acceso a un calendario semestral en el que se van colocando automáticamente las fechas de entrega de los diversos trabajos, de las diversas asignaturas en las que estéis inscritos. Y poco más. Espero que os haya resultado interesante. En alguna ocasión he comentado en diarioempresa.com, en alguno de los artículos en los que hablo de universidades online, el tema de las calificaciones que ponen en la UOC, ya que ellos no utilizan un sistema numérico como viene siendo común en los centros académicos, universitarios, etcétera, sino que ellos utilizan letras. Probablemente las habréis visto en algún que otro lado, pero aquí no son muy habituales, ¿vale? Ellos sus notas las ponen con las letras A, B, C+, C-, D y N. También existe la MH. N, de nariz, significa no presentado. Esto quiere decir que os habéis matriculado en una asignatura y no habéis presentado trabajos en la evaluación continua, o no os habéis presentado a la prueba de síntesis o al examen. En ese caso no os ponen un suspenso, sino que os ponen un no presentado, una N. También podría darse el caso de que entreguéis un solo trabajo de la evaluación continua y que os encontréis al final de la evaluación continua con que se os ha calificado con una N, aún habiendo entregado un trabajo, ¿vale? Normalmente para obtener una calificación de evaluación continua suelen pedir la entrega de 2 trabajos. Luego la siguiente nota que os podéis encontrar es la D, de dedo. Esto significa deficiente y viene a ser una nota que va del 0 al 3 y muy mal se os tiene que dar para sacar esta nota en la UOC. Luego la siguiente calificación es el C-, es un suspenso y significa que habéis obtenido una nota que va del 3 al 5. Luego está el C+ o C+, que es aprobado y que significa que habéis obtenido una nota que va del 5 al 7. Luego está la B, de Barcelona, que viene a decir que habéis obtenido una nota que va del 7 al 8,5. Y luego todo lo que vaya de 8,5 en adelante hasta el 10 ya es una A, ¿vale? También existe la MH, que significa matrícula de honor. Para obtener una matrícula de honor en la UOC, que es la máxima calificación, tenéis que sacar en cada trabajo de la evaluación continua un sobresaliente, una A, en todos los trabajos.
Si resulta que una asignatura en su evaluación continua tiene 5 PECs, 5 trabajos, pero solo de ellos son 4 son obligatorios, tendréis que presentar ese quinto, ¿vale? Ese que es opcional, que no es obligatorio, tendréis que presentarlo y obtener un sobresaliente, una A. Luego en la prueba de síntesis, obviamente, también tendréis que obtener una A, un sobresaliente. Si conseguís esto, tendréis una matrícula de honor y ello significa que también tendréis un descuento de 122 euros y pico. En el apartado en el que os hablaba de los precios, os comentaba los descuentos que hay y uno de ellos es, pues eso, de las matrículas de honor. Estos son los sistemas de calificación que hay en la UOC. Una de las dudas más habituales que suelo ver cuando trato el tema de la UOC es el asunto de qué tan complicada es esta universidad, de qué tantas asignaturas deberíais escoger en vuestra primera matrícula, de si es posible compatibilizar la UOC con un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Os voy a decir que en líneas generales la UOC no es especialmente complicada, pero tenéis que tener una cosa muy en cuenta. Esos estudios en los que os vais a matricular os tienen que gustar, os tienen que apasionar. Si os metéis en la UOC con la intención de obtener una titulación porque tiene mejores salidas profesionales, como podrían ser las ingenierías, y no os gusta eso, es decir, que simplemente lo hacéis por un asunto utilitario, práctico, laboral, pues podríais tener problemas, os podría hacer cuesta arriba y podríais acabar dejándolo, os lo digo así. Entonces, si os cogéis unos estudios que os gusten y para los que estéis mentalizados, para los que estéis dispuestos a preparar los contenidos, a hacer los esquemas, a interiorizar los contenidos, pues os irá bien y veréis que no es tan complicado, no es especialmente complicado de hecho, ¿vale? Es más, la UOC tiene una ventaja muy buena sobre la UNED en este asunto. Y es que en la UNED, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de coger un libro de esta universidad. Son unos mamotretos llenos de paja, llenas de información que no van a ningún lado. En la UOC esto no os lo vais a encontrar. Los materiales por los que pagáis en la UOC, que son digitales, ya lo hemos comentado anteriormente, van al grano. Os dicen, las cosas son así, así y así. Y podéis hacerlas de esta manera, de esta otra y de esta otra. Entonces es más fácil estudiar, es más fácil plantear un timing para vuestros estudios y os podéis hacer pues planes más precisos y al final os acabará gustando más, lo cogeréis con más ganas, lo interiorizaréis mejor, perderéis menos tiempo y todo irá sobre ruedas. O sea que en líneas generales, lo dicho, si lo cogéis con ganas, no es especialmente complicado. Luego también me soléis preguntar el tema de qué tantas asignaturas deberíais coger. Esto es algo muy personal, ¿vale? Yo en mi primer semestre me matriculé solo de una asignatura porque no tenía ni idea de cómo funcionaba la UOC y quería conocer la dinámica, quería conocer qué tan bien responden los profesores, los tutores, quería ver cómo era el campus virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustó y a partir de ahí me fui matriculando pues de 5, de 6 asignaturas. Eso mientras trabajaba a jornada completa, ¿vale? O sea que es factible. Si trabajáis a jornada completa, podríais ir a curso por año si os lo tomáis en serio. De hecho, incluso podríais ir más rápido y acabar el grado antes. Podríais hacer 7 asignaturas por semestre. Técnicamente es posible y si sois organizados y lo tomáis en serio, podríais hacerlo. Aquellos que tengáis en mente hacer 3 asignaturas por semestre, que suele ser muy habitual en universidades a distancia y online, sabed que pues es una buena opción. Iréis sin mucha carga, iréis tranquilos y no se os complicará, la verdad. Una duda bastante común que suelo ver en Diario Empresa cuando escribo sobre la UOC es sobre los profesores y sobre los tutores.
Hay muchos que me preguntáis acerca de qué tan buenos son los profesores, de qué tan rápido responden las dudas que tengáis, de qué tan precisos son, de si son buena gente o son unos cabronazos, porque tendríais que ver lo que hay en muchas universidades en este país. Y bueno, es normal que me hagáis este tipo de preguntas. A fin de cuentas son estas personas quienes os van a evaluar, quienes os van a asesorar a lo largo de los 4 años que dura el grado. Bueno, en la UOC hay básicamente dos tipos de profesores, al menos los que vais a poder ver, ¿vale? Están los profesores titulares, que son los responsables de las asignaturas y a los que no veréis el pelo mucho. Y luego, por otra parte, están los profesores colaboradores, creo que se llaman, que vienen a ser unos profesores auxiliares que se ocupan del día a día de la asignatura. Son quienes ponen las notas, quienes responden las dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Si os soy sincero, yo no suelo utilizar mucho el servicio de asesoría o de consultoría de los profesores porque voy a mi bola. O sea, pocas veces he consultado con ellos. Pero cuando lo he hecho, pues he de decir que me han respondido bastante rápido. Normalmente en menos de 24 horas ya he tenido pues una respuesta a lo que les había preguntado con información bastante detallada y en algún que otro caso incluso en las primeras horas tras haber escrito. O sea que en este aspecto bien, la verdad, no hay mucha queja y si tenéis dudas sobre los profesores pues os las podéis quitar porque en general funcionan bien. Eso no quiere decir que no haya el típico que te puede hacer la vida imposible. Yo no me lo he encontrado, pero no lo descarto, ¿vale? Hay muchos grados en la UOC, hay muchas asignaturas y quién sabe. Luego también hay otra figura en la UOC que es el tutor. El tutor es un profesional que hace un seguimiento de los alumnos y que se encarga de ir pues haciendo una evaluación genérica sobre esos alumnos, de qué tanto se conectan a la plataforma virtual, al campus virtual, ve cómo les va yendo con las notas, ve si tienen problemas de algún tipo, hace un seguimiento, así a modo genérico, y a este profesional le podéis hacer preguntas genéricas sobre la universidad, sobre trámites administrativos, sobre problemas que podáis tener con convalidaciones o con la propia plataforma virtual de la UOC, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, lo dicho, si tenéis dudas con el tema de los profesores o de los tutores, no hay nada de qué temer porque son bastante correctos. En diarioempresa.com suelo encontrarme bastantes consultas de usuarios que potencialmente pueden ser alumnos de la UOC con lo que tiene que ver con las sedes de los exámenes y de las pruebas de síntesis, dónde es que se hacen las pruebas. Por lo general son presenciales, ¿vale? Pero ahora con el tema del COVID pues se está virtualizando todo. Pero vamos, tened en cuenta que en líneas generales pues es presencial. Hay sedes de la UOC en las principales ciudades de España. Obviamente en Cataluña, en todas las provincias os podéis evaluar, porque la UOC pues, es una universidad catalana, también muy cercana a la Generalitat de Cataluña. Ahora bien, fuera de Cataluña, ¿qué es lo que tenemos? Pues os podéis evaluar en Palma de Mallorca, en Mahón, en Ibiza, en Valencia, en Alicante, y luego ya tirando más al centro en Leganés, luego al sur en Sevilla, Málaga, tirando al norte en Santiago de Compostela, Bilbao, y bueno, y en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, y luego pues también en Zaragoza, ¿vale? Que estáis viendo esto desde el extranjero y que tenéis dudas de si podéis hacer los exámenes o las pruebas de evaluación o las pruebas de síntesis desde fuera de España, pues bien, sabed que en Bogotá y en México la UOC tiene sedes en las que os podréis evaluar. Así que
Independientemente de dónde viváis, seguramente tendréis alguna sede más o menos cerca. Suele haber bastantes dudas acerca de cómo son los trabajos de la UOC, los trabajos de la evaluación continua de esta universidad. Y es normal, porque va a ser vuestro día a día dentro de la UOC y tenéis que tener un poquito claro qué es lo que os vais a encontrar, ¿no? Bueno, la dinámica es muy sencilla. Tenéis 4 o 5 PECs a lo largo del semestre. Para ver de qué trata cada una os tenéis que meter en el campus virtual, en el aula, o sea, es en la zona de la asignatura, y ahí os vais a encontrar un cronograma en el que podréis ver la fecha de publicación del trabajo y la fecha de entrega, la fecha tope. Si lo entregáis más allá no se va a evaluar, ¿vale? Figurará como no presentado. Pues nada, una vez el trabajo ya está disponible, veréis que en el aula aparecen pues datos básicos de ese trabajo, qué es lo que se busca evaluar en el alumno, qué competencias, qué skills, qué materiales didácticos necesitáis para completar ese trabajo, es decir, qué tenéis que estudiar para poder hacer ese trabajo, y que por cierto os recomiendo que sobre esa teoría de cada trabajo os hagáis resúmenes y esquemas ya de cara a la prueba de síntesis final, ¿vale? Bueno, al lío. Os descargáis el trabajo normalmente en un archivo doc, un Word de toda la vida, y os vais a encontrar pues, la cabecera de identificación de la universidad, un campo para poner vuestro nombre, y luego esto que os comentaba de lo que se trata de evaluar y qué objetivo se busca con este trabajo en los alumnos, y luego ya suele venir un caso que sobre el que se hacen las preguntas de la PEC, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, imaginad que estáis haciendo derecho. Pues el caso podría ser que fulanito y fulanita se divorcian, tienen 3 hijos y su contexto es este. Os cuentan una historia y luego después vienen las preguntas del enunciado. En base a qué ley fulanito puede hacer que fulanita le tenga que dar no sé cuánto dinero, ya que sé. Preguntas sobre ese caso y sobre el temario que se supone que habéis tenido que estudiar previamente, ¿vale? Son 4 o 5 preguntas normalmente, y que si habéis preparado el temario previamente, pues no tienen especial complicación, la verdad. Una vez esto esté terminado, poniendo las fuentes de donde habéis sacado la información y obviamente sin copiar, ¿vale? Porque en la UOC son bastante jodidos con esto. Esto no es la ESO. Pues nada, guardáis el archivo, ponéis vuestro nombre, importante, en la cabecera. Normalmente suelen pedir también que justifiquéis textos, que pongáis un interlineado sencillo, detallitos de estos, ¿vale? Pues nada, guardáis el doc, el Word, lo podéis convertir a PDF si queréis y lo subís a una zona específica del campus virtual, que es el registro de evaluación continua. Ahí le dais a un clic, subir archivo y poco más. Luego, el de 5 o 7 días tras la fecha máxima de entrega del documento, pues os pondrán una nota. Normalmente también acompañada con un comentario del profesor en el que os dice, pues mira, puedes mejorar en esto otro, etc. Y muy importante, los trabajos no los podéis entregar más allá de la fecha tope, porque pues no os los van a evaluar y figurarán como no presentados. También me soléis comentar qué tanto tiempo se tardan en hacer estos trabajos. En hacer el trabajo como tal, normalmente con 3 horitas ya tenéis suficiente. Que lo queréis hacer súper bien al detalle, pues 4 o 5 horitas. A esto tenéis que sumarle el tiempo de estudio y de preparación de los resúmenes y de los esquemas, ¿vale? Esto echadle que para una PEC estaríamos hablando de unas 4 o 5 horas, digamos. Es decir, cada PEC entre una cosa y otra estaría en torno a 8 horas de trabajo. Multiplicad esto por 4 PECs que puede tener una asignatura, estaríamos hablando de 32, 35 horas de trabajo de la evaluación continua. Luego, sumadle unas 4 o 5 horas de preparación de la prueba de síntesis, pues tendríamos que
cada asignatura nos estará tirando unas pues 40 horas de trabajo cada semestre. Los profesores suelen decir más, suelen dar una estimación mayor, ¿vale? Pero yo os comento lo que he visto y lo que sucede conmigo. Por lo general, con las horas que os he dicho, tendréis más que suficiente. Bueno, ya habéis hecho un semestre súper bueno en la UOC, habéis entregado todos los trabajos y ahora os toca la evaluación final. ¿Cómo leches es la evaluación final en la UOC? Como os comentaba en otro vídeo, tenéis dos opciones. Una de ellas es presentaros a una prueba de síntesis y otra de ellas es presentaros a un examen. Sea como sea, la universidad, antes de que llegue la fecha de la prueba final, os mandará un email comentándoos que os ha preasignado un día y una hora determinados para hacer la prueba. Vosotros podréis modificar esto para adaptarlo a vuestro calendario hasta cierta fecha, ¿vale? A partir de ahí, pues lo que la universidad os ha comentado. Llegado el día de la prueba de síntesis o del examen, tendréis que presentaros en la sede de la UOC, en la sede de examen de la UOC, que os corresponda o en aquella que hayáis escogido. Como os comentaba en otro vídeo, pues hay unas cuantas a lo largo de toda España y también en el extranjero, concretamente en Bogotá y en Ciudad de México. Una vez hayáis ido a la sede de la UOC, lo que tenéis que hacer es buscar el aula en la que os vais a examinar, en la que os vais a evaluar. Hay unos tableros, suele haber unos tableros con hojas informativas en los pasillos de las sedes de la UOC, donde os comentan pues qué aula es la vuestra, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, lo que tenéis que hacer es ir a la entrada del aula con 20 minutos, 30 minutos de anterioridad y veréis que hay una mesa con un auxiliar de la UOC con un montón de papeles, con códigos de barras. Y lo que tenéis que hacer es presentaros, entregar vuestro DNI y os van a dar unas hojas, unos códigos que tendréis que pegar a posteriori en el examen o en la prueba de síntesis. Es un papel que identifica vuestra prueba final, un código de barras. Pues nada, con los papeles en la mano y 10 minutitos antes de la prueba como tal, os metéis en el aula, cogéis una silla cualquiera, la que más os guste, y cuando llegue la hora os entregarán el examen o la prueba de síntesis. Comenzáis y tendréis, en el caso de las pruebas de síntesis, 1 hora para hacer y en el caso de los exámenes, 2 horas. Lo primero que tenéis que hacer, y os van a advertir, es colocar la etiqueta que os han dado previamente en la entrada sobre el papelito. Hay una zona en la cabecera que es específica para que pongáis ese código, ¿vale? Un código impreso que os habrán dado. Pues nada, hacéis los trabajos que son normalmente de desarrollo, pero bueno, hay asignaturas que podrían tener de test. Yo todavía en marketing no me he encontrado ninguna de ese tipo, pero hay grados que probablemente lo tendrán. Una vez pasado el tiempo, pues nada, entregáis el documento pues a los asistentes de la UOC que hay ahí y ya, no tiene más historia. Os salís del aula y al cabo de unos cuantos días, que se hacen bastante largos, por cierto, en el campus virtual subirán la nota que habéis obtenido y a ver qué tal. Una de las cosas más interesantes de la UOC es que en determinadas asignaturas, no en todas, cuando aprobáis, no solo es que os computen los créditos superados o que la asignatura figure como superada, sino que además os darán certificaciones profesionales. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de una asignatura que hice hace ya varios semestres, que era Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tras superarla me dieron un certificado de la Generalitat de Cataluña en la que se acreditaba que tenía un nivel alto de competencias digitales.
Luego esto también pasa, por ejemplo, en inglés. En muchos grados de la UOC el inglés es obligatorio. Y tenéis inglés 1 e inglés 2. Si superáis ambas asignaturas, os van a dar un certificado de nivel B2, emitido por creo que por la Escuela de Idiomas de la UOC. Entonces, claro, este tipo de certificados, que muchas veces están firmados por organismos públicos, pues os pueden ser de bastante ayuda a la hora de colocar en el currículum. Así que nada, cuando vayáis a hacer la matrícula tened esto muy en cuenta. Esta información la podéis obtener del plan docente de cada asignatura, ¿vale? O sea que echadle un vistazo y no solo os fijéis en cómo se supera la asignatura o en qué es lo que se ve, sino también si existen acreditaciones de este tipo, porque imagino que será algo común a todos los grados de la UOC, así que ojito a ello. En la UOC, al igual que sucede con todas las universidades de España, hay diferentes tipos de asignaturas. En este caso, por ejemplo, tenemos las asignaturas de formación básica, las asignaturas obligatorias y las asignaturas optativas. ¿Qué es lo que diferencia una de otra? Pues muy sencillo. Las asignaturas de formación básica son aquellas que son comunes a una familia de titulaciones, que por ejemplo os podríais encontrar la misma asignatura en economía, en marketing o en derecho, porque son asignaturas de la familia empresarial. Luego están las asignaturas obligatorias, que son específicas de ese grado y que tenéis que hacer sí o sí, ¿vale? Estas dos las tenéis que hacer sí o sí. Y luego están las asignaturas optativas, que como su propio nombre indica, pues podéis escogerlas. Normalmente en la UOC hay 30 créditos en todo el grado que tienen que ser completados con asignaturas optativas. Esto significa que a lo largo de la titulación, a lo largo del grado más bien, tendréis que escoger 5 asignaturas optativas. Las obligatorias, 114 créditos tendrán que suponer en todo el grado de la UOC. Y la formación básica serían 66 créditos, ¿vale? 11 asignaturas de formación básica. No tiene más historia, así que si tenéis alguna duda de este tipo, comentadme, pero vamos, ¿qué es lo que es? Suelo encontrarme a veces dudas de gente que quiere entrar en la UOC y no sabe muy bien cómo funciona el tema de la distribución de asignaturas a lo largo del grado. Y hay una pregunta que suele plantearse con bastante asiduidad y es, ¿hace falta seguir la programación oficial de la UOC en cuanto a las asignaturas se refiere? Pues no. Es decir, no hace falta que hagáis en el primer semestre las asignaturas del primer semestre o en el segundo semestre las asignaturas del segundo semestre, que no hace falta. Podéis estar recién matriculados en el primer semestre y coger asignaturas pues así mezcladas de primero, de primer semestre, del tercer semestre y del quinto semestre. Pues sí. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si el contenido de una asignatura profesionalmente os puede ser de mucha ayuda en un momento específico, que es lo que a mí me ha pasado en más de una ocasión y por eso yo voy cogiendo asignaturas de por aquí, de por acá, del otro lado. Así que sí, se puede hacer, ¿vale? También es algo muy práctico, sobre todo en la primera matrícula, para no desanimaros. O sea, si cogéis, por ejemplo, 3 asignaturas justo nada más entrar y son 3 asignaturas que son una chapa, que son espantosas, pues puede que os desaniméis. Pero si en cambio empezáis con 3 asignaturas que, oye, que el índice os gusta mucho, que los temas que se tratan en esas asignaturas pues os molan,
pues oye, lo haréis mucho más a gusto, empezaréis mejor en la universidad, sin tanto agobio, os lo pasaréis mejor. Y bueno, pues en ese tipo de casos es muy interesante esta opción. Sea como sea, se puede hacer. Otra historia ya es que después el tutor a la hora de configurar la matrícula no os la recomiende. Pero eso no significa que no la podáis hacer, ¿vale?